Pentecostés entonces es la segunda fiesta más importante de la fe judía. Y algunas personas separan el Antiguo del Nuevo Testamento, y eso es un error. Pues la palabra dice que el Antiguo es una sombra de lo que había de venir. Entonces lo que hemos hecho es, de cada una de las fiestas judías, por lo menos de las tres importantes, encontrar y hallar la esencia y su significado profético y la esencia de su significado para la fe cristiana. Y es un significado realmente valioso e importante. Cuando miramos y relacionamos la Pascua con la obra de Cristo, el Pentecostés con la obra del Espíritu Santo y la gran cosecha con la obra del Padre, hallamos entonces de que estas fiestas tienen una relevancia y una importancia muy especial para la iglesia. Hoy el mundo cristiano está celebrando este Pentecostés. En esta mañana quiero leer un texto del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Y a través de este texto quisiera compartir en esta mañana, en esta fiesta especial, la palabra a la que he llamado 2 toques de gracia. Y yo te invito a que le digas ahí a tu familiar, al que tienes ahí a tu lado, dile 2 toques de gracia. Y de eso quiero compartir en este día. En esto quiero compartir la importancia de la obra de Dios en nosotros. Dice Marcos capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los árboles como árboles, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Hace un par de meses prediqué esta palabra en la iglesia. Y el enfoque era: ¿por qué la aldea de Betsaida no fue digna de recibir, presenciar un milagro como el que acabamos de leer? Pero en este día yo quiero enfocarme no en el milagro, no en la aldea de Betsaida, aunque fue un estudio especial que hicimos aquel día y fue una revelación bien tremenda. Pero en esta hora quiero concentrarme en los 2 toques de Jesús en la vida de este hombre. En el primer toque dice la escritura que Jesús tocó sus ojos y luego le hizo un diagnóstico y le dijo: ¿qué ves? Y el hombre da testimonio y dice: pues Señor, honestamente veo los hombres, pero los veo como árboles que se mueven. Y entonces dice la palabra: Jesús vino y tocó otra vez. Jesús vino y tocó otra vez la vida de aquel hombre. Lo tocó por segunda vez. Tocó su vida, sus ojos, y dice la Biblia que fue restablecido. Y dice la palabra que vio claramente todas las cosas. Entonces es cuando yo, como cristiano, veo la necesidad, veo aquella situación en mi vida en la que logro identificar que me falta algo, me falta otro toque, hay algo en mí que necesito. Y de eso trata la segunda obra de gracia. Cuando nosotros miramos esta obra de gracia en la vida de la iglesia, nuestra teología como iglesia del Nazareno, nuestra creencia y nuestra fe en Dios, mucha gente le llama a esta experiencia gloriosa, le llama bautismo del Espíritu Santo, otros le llaman plenitud, otros le llaman llenura, otros le llaman la unción. No importa cómo se llame, lo que importa es la experiencia de esta segunda obra de gracia. Entonces
fueron 2 toques en la vida de un hombre, para que este hombre fuera restablecido y viera todo con claridad. 2 toques de gracia. Déjame contarte cómo son los toques de gracia en la vida nuestra hoy. El primer toque de la gracia sucede cuando tú tienes aquel encuentro con Jesús. Yo quiero invitarte en esta hora a que recuerdes el día que tuviste tu encuentro con Jesús. Yo recuerdo aquel día en que estaba desahuciado de cáncer. Meses habían pasado, me quedaban pocos meses de vida según los médicos. Y empecé a escuchar en una iglesia la canción Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y ese día tuve mi encuentro personal con Cristo. Y ese día tuve mi encuentro con mi Salvador. Y ese día tuve mi encuentro con mi Redentor. Él vino y me tocó. Tuve ese encuentro maravilloso y nunca más fui el mismo. Nunca dejé de ser el ciego, dejé de ser el que estaba en pecado, dejé el que estaba lejos de Dios, y ahora había sido tocado, había sido salvo, había sido perdonado. Y ese es el encuentro con Cristo Jesús, el encuentro con el perdón. Y eso fue lo que celebramos hace 50 días. Celebramos la Pascua, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Y eso trataba la Pascua. Y ese es el primer toque de gracia. Ese es el primer toque del amor de Dios para con nosotros, donde Él nos encuentra a nosotros, donde somos hallados por Él, donde nos perdona, nos libera, nos bendice. Y es nuestro primer encuentro con Cristo, nuestro primer toque de gracia. Algunos han tenido esa experiencia en el encuentro que hacemos cada 3 meses en la iglesia. Y es un encuentro maravilloso porque encuentras a Cristo, te encuentras con tu Salvador, te encuentras con el Redentor. Viene el perdón de tus pecados, viene borrón y cuenta nueva, viene un nuevo inicio en la vida tuya, viene una nueva oportunidad de Cristo. Y es maravilloso y es precioso eso. Ese es el primer toque de la gracia. Y es un toque maravilloso, es un toque de liberación, es un toque de salvación. Pero en esta hora yo quiero hablar del segundo toque, la segunda obra de gracia, la segunda experiencia con la gloria de Dios. Y tiene que ver con mi experiencia con el Espíritu Santo. Es cuando soy ese que ya no soy ciego completamente, ya veo, pero todavía me falta ver con claridad. Todavía no he sido restablecido del todo. Todavía veo los hombres como árboles que se mueven. Todavía siento que me falta algo en la fe cristiana. Me siento perdonado, me siento salvo, siento que Jesús me tocó, siento que no soy el mismo, pero al mismo tiempo siento que me falta algo. Y Jesús nos quiere hacer ver la necesidad de ese otro toque de la gracia. Y hoy es la oportunidad para decirle: Señor, yo siento que mi vida cristiana sí, siento que me perdonaste, siento que camino contigo, pero siento que me falta algo más. Y entonces dice la palabra, versículo 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Este toque es el que todos necesitamos. Es un toque de restauración. Es el toque donde Dios restablece el carácter del hombre. Es el toque donde la persona deja de ser inestable, su corazón pasa a ser purificado y hay una transformación diferente. Y ya no es el encuentro con el perdón, con el Salvador, con Cristo. Ahora es el encuentro con la gloria, con la persona, la presencia del Todopoderoso. Un error que cometemos muchos
es que pensamos que las dos obras de gracia solo tienen fundamento en el Nuevo Testamento. Y aquí nos equivocamos. En el Antiguo Testamento Dios también tocó la vida de un pueblo llamado Israel por medio de dos experiencias y dos obras de gracia maravillosa que marcan y señalan proféticamente lo que Él haría con el pueblo de Él, con su iglesia. Ahora déjame compartirte dos toques de gracia, no en el ciego de Betsaida, sino en el pueblo de Israel. Y quiero que recuerdes, tu primer toque de gracia fue el encuentro con Cristo, pero el segundo toque de gracia es el que hoy anhelamos que todos tengamos, esa experiencia gloriosa. Vamos a mirar los dos toques de gracia en el pueblo de Israel, y vas a ver cómo esto trae revelación y entendimiento y nos hace anhelar la segunda obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Vamos a mirar el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Había un pueblo judío esclavo. Ellos llevaban 430 años de esclavitud. Ellos llevaban 400 años sin Dios, ignorantes, sin pacto, bajo el yugo de Faraón, hasta el día en que Dios escuchó su clamor, tuvo misericordia, preservó un niño, y ese niño fue puesto en un canasto, y ese niño Dios lo preservó allí, llamado Moisés, aunque la gente hoy le llama el canasto Moisés. Pero ese niño fue preservado por el Señor allí, y fue el instrumento por el cual el Señor traería liberación y salvación al pueblo esclavo. Fue el instrumento que el Señor utilizó para traer redención a este pueblo. Y ahí es donde sucede la primera obra de gracia, y es conocida como la Pascua, y es conocida como el día en que Dios hizo libre a ese pueblo. Y aquí es donde yo quiero leer Éxodo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y escucha lo que dice la palabra, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ese día el Señor le dijo a Moisés: Israel estaba atrapado, desierto de un lado, desierto al otro, y un ejército atrás que los quería aplastar, que los quería matar. Y mira que es el mismo espíritu, el diablo, que vino a robar, a matar y a destruir. Era lo que Faraón quería hacer con este pueblo allí. Estaban encerrados en el desierto con el enemigo de atrás, con deseos de matarlo, y un mar al frente. Y Dios le dice a Moisés que abra ese mar. Y el mar que Moisés abrió es el mar Rojo. Y no es casualidad de que sea el rojo, porque sí, en la palabra nada está escrito por casualidad. El rojo era porque iba a ser una referencia profética a la sangre de Cristo Jesús. Rojo se refiere porque proféticamente hablaba de la sangre que algún día iba a abrirnos a nosotros el camino, el mar, a la salvación, a la libertad, y pasaríamos en seco y dejaríamos de ser esclavos y seríamos un pueblo libre y salvo por la gracia del Señor.
Entonces el Señor le dijo que le dijera al pueblo: está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy. Y entonces Dios trajo salvación aquel día. Y dice el versículo 19: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y los egipcios quisieron hacer lo mismo, y cuando entraron el Señor cerró las aguas y Israel venció. Y Dios derrotó los carros del faraón. Un coro precioso y antiguo que como iglesia cantamos el día en que Dios echó a la mar los carros del faraón. Ese día fue día de redención. Ese día fue día de perdón. Ese día fue día de salvación. La esclavitud quedó atrás. Esos egipcios nunca más los veréis, dice el Señor. Esa vida pasada quedó atrás. Esa vida sin Dios quedó atrás. Ahora eres salvo, ahora eres libre, ahora Dios te compró y te redimió. Y ese fue el primer toque de la gracia en el pueblo de Israel. Ese fue el primer toque de la gracia de los hijos de Dios, del pueblo judío. Pero cuando miramos su historia, ellos no pasaron de una vez a una vida de plenitud o de abundancia o la tierra prometida que era la promesa. Tan pronto ellos salieron de este mar rojo, llegaron al desierto. Y el desierto estaba planificado por Dios para que les llevara 11 semanas, 11 jornadas, pasar ese desierto. Que durante 11 jornadas atravesaran el desierto y llegaran a la tierra prometida. Pero en ese tiempo de desierto, a los que ya habían sido salvos y perdonados, pero que no entendieron la necesidad de una segunda obra de gracia, que no entendieron la necesidad de un segundo toque de Dios, que no vieron la necesidad de ver claramente todas las cosas. Entonces es como aquel ciego que se quedó viendo borroso, que se quedó viendo los árboles como hombres que se mueven, pero no quisieron un segundo toque de la gracia de Dios. Y muchos de ellos murieron en el desierto. Muchos de ellos se quedaron allí. Muchos de ellos que habían sido salvos, que habían sido perdonados, que habían sido tocados ya una vez por el Señor, lo perdieron todo en el desierto por no tener este segundo toque. Por eso, hermano, hay un afán. Por eso, hermano, hay una necesidad de que no dejes pasar este Pentecostés así como así, de que no dejes pasar esta fiesta así como así, sino que le digas: Señor, yo necesito, oré estos 50 días, oré y ayuné estos 40 días. Señor, he pedido y he clamado esa presencia porque necesito el segundo toque, la segunda obra de gracia en mi vida y en mi corazón. Hermano, yo te invito a que hoy veas esa necesidad en tu vida, a que hoy le digas: Señor, necesito este segundo toque. Quizás hay personas que están hoy conectadas que ni siquiera han recibido el primer toque de la gracia. Yo te digo en esta hora: abre tu corazón a Cristo, y hoy puedes ser tocado por el Rey, hoy puedes ser perdonado por el Señor. Ten un encuentro con tu Salvador. Él te salvará, te liberará y te llevará a una vida de bendición. Pero si ya abriste tu corazón a Jesús,
si ya le abriste tu corazón al Rey. Pero sabes que has vivido estas semanas, meses, quizás años siendo un salvo, un perdonado, un redimido por el Señor, pero sientes que te falta algo. No dejes pasar este Pentecostés y dile: Señor, necesito otro toque de tu gracia, necesito que pongas de nuevo tu gloria sobre mí, necesito toda la bendición que viene de ti, en el nombre de Jesús. Así es que, mi amado, este pueblo, dos hombres, Josué y Caleb, tuvieron la experiencia de una segunda obra de gracia en sus vidas. Y yo quiero que me acompañes al libro de Josué, capítulo 3. Versículo 13 dice: y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas sobre el tiempo de la siega. Escucha bien el versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá y el mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Escucha esta palabra. Hubo una segunda obra de gracia a través de la apertura de unas aguas. Y así como la primera obra de gracia fue en el Mar Rojo, y el rojo hacía referencia a la sangre del Cordero que nos iba a redimir, esta segunda obra de gracia en el pueblo de Israel también tiene una simbología y un significado profético de manera tremenda que no podemos ignorar. Porque en el Jordán, cuando se abrieron las aguas del Jordán, fue la segunda obra de gracia para el pueblo de Israel, y dejaron de ser el pueblo del desierto y pasaron a ser el pueblo de la conquista. Pero en ese Jordán también Elías le dio la unción, la doble unción al profeta Eliseo. En ese Jordán se bautizó Jesús. En ese Jordán fue sano Naamán. En ese Jordán sucedieron eventos poderosos del Espíritu Santo. Por eso no podemos ignorar el significado profético, fuera de que el Jordán es el río más caudaloso de aquella región. El Jordán entonces hace referencia y tiene simbología al Espíritu Santo de Dios. Así es que, mi amado hermano, en esta hora necesitamos atravesar el Jordán. Necesitamos la segunda obra de gracia. Y déjame hacer un recuento aquí bien especial. El pueblo estaba en esclavitud, sin Dios, en pecado, bajo el yugo de Faraón. Y vino el Salvador, y vino la liberación, y se abrió el Mar Rojo, la primera obra de gracia. Y ellos salen perdonados y salvos, y vieron la salvación del Señor. Pero estando ahí en el desierto, vino incredulidad en muchos, vino rebeldía en muchos, y aunque habían sido salvos y perdonados, tocados una vez por el Señor, murieron allí. Pero los que siguieron creyendo tuvieron la segunda obra de gracia maravillosa. Se abrió el Jordán y pasaron su segunda obra de gracia, y ya no eran los esclavos, ya no era el pueblo del desierto inestable,
Ahora era la gente que pisaba la tierra de la promesa. No solo habían sido perdonados, ahora eran empoderados para el tiempo de la conquista. Y de eso se trata la segunda obra de gracia. Cuando viene Dios con su gloria, purifica tu corazón. Ya te perdonó en la primera, ya te salvó en la primera. Esta segunda es para darte poder. Esta segunda es para llenarte de favor y para que seas restablecido y veas todo con claridad y empieces el tiempo de tu conquista y empieces el tiempo de tu avance. De eso se trata la segunda obra de gracia. De eso se trata el bautismo del Espíritu Santo. De eso se trata la unción del Espíritu Santo o la plenitud. No importa cómo le quieras llamar a esta obra de gracia, lo importante es la experiencia. Lo importante es que tengas un revestimiento de parte del Espíritu Santo y nunca más serás el mismo. Nunca más serás el mismo. Como aquel ciego de Betsaida, cuando Jesús te toca, nunca serás el mismo. Aunque veas borroso, aunque veas diferente, pero cada vez que nuestro Señor, cada vez que el Rey del Cielo te toca, nunca serás el mismo. Tu manera de ser cambiará, tu manera de pensar cambiará, tu manera de actuar cambiará, porque Dios tocó tu vida y tu corazón. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia, hoy es Pentecostés. Hoy es nuestro encuentro con la presencia del Espíritu. Cristo te perdonó, Cristo ya te liberó, Cristo ya te redimió en la cruz. Ahora está la presencia del Espíritu Santo que viene sobre ti. Sabes, Jesús también celebró Pentecostés. En aquel día el Señor hizo una referencia con respecto a la venida del Espíritu Santo. En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38. Jesús celebró la Pascua, Jesús celebró el Pentecostés, Jesús celebró los tabernáculos. El Sukkot, o lo que llamamos la gran cosecha, que hace referencia al rapto, que hace referencia al fin de los tiempos. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto fue dicho hace más de 2000 años, pero para hoy, 31 de mayo del 2020, ya Jesús está glorificado, ya Jesús está sentado a la diestra del Padre, ya es Rey de reyes y Señor de señores por los siglos de los siglos, ya está glorificado. Entonces, y el Espíritu Santo ya descendió, y Él dijo que todo aquel que en Él cree, de su interior correrá un río de agua viva, y se refería a la experiencia con el Espíritu Santo. Por eso, hermano, no es válido, no es coherente, no es saludable que un cristiano viva seco, que un cristiano viva con aguas estancadas, que un cristiano viva inestable, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ese no es el propósito del Señor. Dios quiere que en tu interior venga y corra un río de agua viva. Jesús no dijo que ese río iba a venir a la iglesia, refiriéndome al templo, al auditorio. Jesús no dijo que ese río iba a venir a una otra manera al pueblo, superficialmente hablando. Jesús dijo que ese río iba a venir a tu interior, a lo profundo de tu corazón. Y en esta mañana yo te pregunto: ¿dónde está ese río en tu vida? ¿Dónde está ese río de agua viva en tu vida? ¿Dónde está ese fluir del Espíritu Santo en tu vida? Por eso yo te invito a que en este Pentecostés le digas: Señor, anhelo ese río en mi corazón, anhelo ese río en mi interior, anhelo que fluyas en mi vida, anhelo, Padre bendito, la presencia,
el segundo toque de la gracia del Señor. Si tú sientes que falta algo en tu vida cristiana, si estás cansado de llevar un cristianismo con un pie en el mundo, otro en el reino, si estás cansado de ser inestable con Cristo, si estás cansado de llevar una vida débil ante el pecado y la tentación, te tengo una noticia en este día. El Padre del cielo te da el Espíritu Santo para que seas restablecido y pleno en el nombre de Jesús. Es verdad, tú y yo no podemos vencer ni al pecado, ni al mundo, ni la carne. No tenemos la fuerza. El Señor lo sabía, y por eso, por medio de Cristo, nos perdonó, nos lava con su sangre, nos redime, nos borra nuestro pasado, pero nos da el Espíritu Santo, iglesia, para tener poder, para tener la potencia, el dunamis de vivir en santidad, consagrados y en victoria hacia la conquista de la vida prometida. Ya no es una tierra. En el Antiguo Testamento era una tierra prometida, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí donde estás, yo te invito a que te coloques de pie y vamos a orar. Vamos a pedir